Hola, buenas noches a todos. El día de hoy nos gustaría compartir la aterradora experiencia de Carlos y dar su opinión acerca de qué fue aquello con lo que él se encontró. Quédate a escuchar este relato completo. Apaga la luz y sube el volumen. Relájate y no olvides no asomarte a aquel rincón oscuro. Puede que algo te esté observando y podría ser tú la próxima historia de Noche Miedo. Hola Jorge, y a todos los que escuchan este relato. Quiero presentarme. Mi nombre es Carlos. Tengo 45 años. Esto ocurrió en 2005 en el centro de Guanajuato. Yo en aquel tiempo era joven. Venía de un pueblo llamado Celaya, de las orillas del estado. Decidí mudarme realmente por la falta de un empleo, algo que fuera de mi agrado, y por el hecho de que el fracaso en la escuela, con todo el apoyo de mi familia, había resultado en una cadena de reproches que me hicieron de cierta forma querer alejarme y empezar algo nuevo en otro lugar, no tan lejano. Solo deseaba huir de aquel lugar donde me sentía tan despreciado. Pero mis limitaciones económicas me dieron solo para moverme a unas horas a Guanajuato capital, y en donde llegué a un cuarto que rentaba una tía que en mi vida había visto tan pocas veces, solo cuando toda la familia se reunía en Navidad. Era una mujer viuda de ya casi 50 años. Nunca se había vuelto a casar y tampoco tuve la oportunidad de tener hijos. A simple vista, parecía una mujer triste y cansada de la vida. Al igual que aquella casa en donde ella vivía, una casona antigua y descuidada, tal vez por el hecho de que a mi tía no parecía importarle el mantenimiento de esta, o tal vez por cuestiones económicas. En aquella casa había 2 cuartos independientes, de un tamaño grande, más de lo que yo esperaba. Me recibió con un gesto que me hizo sentir que era un extraño también para ella, simplemente haciéndome el favor de arrendarme por ser un conocido, aún siendo yo su sobrino. El otro cuarto estaba ocupado por una chica de unos 20 años, al igual que yo, pero difícilmente coincidía con ella por sus horarios de trabajo. Al día siguiente hice lo posible por encontrar un empleo. Recorrí aquella hermosa ciudad que, al igual que el día de hoy, me sorprendió por su colonial arquitectura. Era la primera vez que la veía y me hizo sentir que probablemente en aquel lugar mi vida iría mejor. Pero aquel día y los siguientes no tuve mucho éxito encontrando un empleo, algo que encajara ni con las mínimas expectativas que yo llevaba. Tal vez fue ese el hecho de que mi tía me aconsejara ir a buscar empleo para ser policía municipal de aquella zona. Y aunque con poca fe, me presenté al día siguiente con la esperanza de que aquella recomendación que según mi tía Yasmín había dejado fuera de utilidad para que me contrataran, aunque ser un policía estuviera fuera de alguna de mis vagas ideas de empleo. Al final, el empleo fue mío. Al parecer en aquel lugar y en aquel tiempo, había muy constantemente una vacante, a pesar de que Guanajuato no era un lugar tan inseguro como hoy en día, al menos no en la capital, ya que en los municipios vecinos la situación es muy diferente. Pero estamos hablando de otros tiempos, donde los requisitos para conseguir un empleo no eran tan exigentes como hoy en día. Me capacitaron durante un par de semanas, por lo que me mantuve en un turno diurno por algún tiempo, pero al asignarme a los meses después un turno de trabajo, tuve que tomar los nocturnos por ser el nuevo de aquel lugar. Me acoplé rápidamente a mi nueva rutina. Sentía que por fin encajaba en un lugar y comenzaba a ver rendir mi dinero. Una noche, mientras caminaba al trabajo, el cual me quedaba unos 20 minutos de mi hogar, crucé con calma las casas de la orilla de la pequeña ciudad. La noche ya estaba avanzada y al no tener un medio de transporte, tenía que cruzar cada noche aquel camino. Las luces de las pequeñas casas ya estaban apagadas en su mayoría, sin ser tan tarde. Avancé por los caminos empedrados
hasta que a unos aproximadamente 20 metros de mí, lado derecho, comencé a escuchar el chillido de algunos cerdos que probablemente tendrían en alguna de esas casas. Parecía que algo los estaba espantando. Mantuve el paso sin temor, ya que en su momento todo me pareció normal. Pero al acercarme un poco más a la pequeña casa de adobe, que de un costado tenía un corral de cerdos, comencé a escuchar unas risas y el sonido aún más fuerte de aquellos cerdos chillando. En ese momento mi curiosidad por saber qué es lo que pasaba fue aún mayor que la prisa que tenía. Me detuve enfrente de aquella casa, en donde un barandal de tablas tapaban completamente aquel corral de la vista exterior, excepto por una pequeña rendija en donde observé cómo, en el chiquero donde estaban los cerdos, los animales parecían asustados. Los chillidos de aquellos animales eran cada vez más estruendosos. Presté mayor atención hasta que noté que dentro había un cerdo mucho más grande que los demás, con un peso exagerado, de un color oscuro, intentando aparearse con otro cerdo. Aunque la rendija era mínima, aquel enorme animal repentinamente me miró, o miró hacia donde yo me encontraba, como si se hubiera dado cuenta que había alguien espiando en aquel agujero de la cerca. Encima de aquella cerda, mientras se apareaba, mientras los otros animales de mucho menor tamaño chillaban, aquel animal, aún sin dejar de mirarme, emitió un chillido extraño, un sonido perturbador. Una risa. ¿O acaso yo la escuché mal? Estaba seguro que aquello era una pequeña risa burlona. Alejé mi rostro de aquella cerca y avancé velozmente hacia la estación de la policía, mientras los chillidos eran cada vez más fuertes, y a pesar de eso, nadie ni el dueño parecían importarle, porque nadie encendía la luz de sus casas. Despejé mi mente de aquella visión tan bizarra e intenté no pensar más en eso. Después de todo, ¿cómo podría ser cierto que aquella cosa la interpreté como una risa? Sabía lo que había escuchado, pero aquel sonido pudo ser simple casualidad, o al menos eso preferí pensar. Continué mis semanas con cierta normalidad. Me acostumbré aún más a aquel empleo y me dediqué mi tiempo libre a conocer un poco más de la ciudad, que en aquellos tiempos no era tan turística como hoy en día. Pero el camino hacia mi trabajo era el mismo y el más corto. De aquella noche en que una fuerte lluvia cayó, yo me apresuré a mi trabajo con el débil paraguas que apenas parecía aguantar las enormes gotas que caían del cielo. No tenía para nada ganas de ir al trabajo, pero no podía empezar a faltar en mis primeros meses. Seguí rápido sobre la calle mientras esquivaba los enormes charcos y las corrientes de agua que bajaban por las calles como si de ríos se trataran. Nuevamente, no se veía ni un alma. Me detuve para prestar más atención a aquel sonido que creía haber escuchado. Miré a cada lado de la calle y estaba seguro de haber escuchado la risa ronca y tosca de alguien. Pero por más que intentaba buscar de dónde, no había absolutamente nadie. Avancé con más prisa sin importarme si tenía que mojarme. El ambiente repentinamente se tornó frío, muy frío, tanto que comenzó a temblar ligeramente, aún con la chamarra que traía puesta. Casi llegaba a la altura de la casa enrejada que dentro tenía cerdos, y cuando estaba a punto de cruzar la calle para no pasar del lado de la acera de aquella casa a la que le tenía un cierto miedo, algo se escuchó a mis espaldas. Pasos pesados, seguido uno del otro, y esa espantosa risa, esa risa ronca y gruesa. Me giré inmediatamente, y apenas perceptible por la fuerte lluvia que caía, se vio una silueta.
la silueta de un animal, claro, un animal enorme. Para que se den una idea del tamaño de un becerro, o un poco mayor a esos cerdos enormes que pocas veces la gente llegó a conocer el tamaño real de uno adulto. Era aquel cerdo de pelaje negro, caminando rápidamente hacia mí, emitiendo ese asqueroso sonido, muy familiar al de una risa humana, una risa perturbadora. Me quedé parado, con miedo. Nunca antes había sentido tanto miedo en la vida. Sus pasos resonaban sobre el piso empedrado. Llegó a mí en un instante y siguió de largo, pasando justo a mi costado, con un olor nauseabundo, desagradable. Sé que este tipo de animales tienen un olor de ese tipo. Yo perfectamente lo sé, porque en mi juventud también trabajé con cerdos. Pasó casi rozándome, sin dejar de reír. Y Jorge, no sé si tú o los que te escuchan me crean, pero aquel animal, ese ser o demonio, se paró en dos patas, se levantó tan torpemente sobre sus dos piernas y caminó como un humano. Caminó el tramo que hacía falta para llegar a aquella casa enrejada donde lo había visto la primera vez. Avanzó esos metros con su enorme cuerpo que, parado en dos patas, superaba mi altura, chillando como un cerdo y riéndose, burlándose de mi asombro y de mí. Llegué a la puerta, como si de una persona se tratara, abrió la puerta. Llegó a la puerta y como si de una persona se tratara, abrió la puerta. Como si esta hubiera estado abierta. Caminó despacio, apenas entrando en aquella pequeña puerta de madera. Ya con todo su cuerpo adentro, aquella cosa volteó para intentar cerrarla mientras me miró. Me observó de nuevo con esa mueca de animal que parecía doblarse, como si de una sonrisa se tratara. Una sonrisa hacia mí. Apenas, siendo consciente de todo lo que pasaba, saqué de mi playera el rosario que siempre cargaba, y te juro, Jorge, que intenté rezar, pero no pude. No pude avanzar más allá de nuestro Padre Nuestro. Mi lengua, mi boca, no solían las palabras correctas. ¿Lo olvidé? Levanté la mirada para ver que con la puerta entrecerrada aquella maldita cosa me observaba atento. En aquel rostro de animal retorcía su cara para burlarse nuevamente. El silencio parecía apoderarse de nosotros a pesar de la fuerte lluvia. ¡Saben más ricos tiernitos!, dijo aquella cosa a forma de despedida y cerró la frágil puerta de madera. Corrí con miedo, aunque mis piernas las sentía débiles. Hice lo posible por correr de vuelta a casa. No pensé en el trabajo en aquel momento. Solo seguía rezando mientras alcanzaba a cubrirme de la lluvia, ya sin ninguna importancia de si me mojaba realmente o no. Escuché a varias casas a la distancia el chillido de los cerdos de aquel lugar, como la última vez, como si algo malo estuviera pasando. Enseguida el ladrido de perros. No me detuve, avancé con más fuerza hasta llegar empapado a mi hogar, donde me recibió mi tía, que resultó sorprendida del estado en el que me veía. Me senté con ella y no pude evitar contarle lo sucedido. Aparentemente no mostró interés en mi experiencia. Creo que hasta pensó mal de mí, mal de mi estado mental, o dudó de si yo no estaba drogado. Y creo que ese hecho hizo más que, allá del miedo que sentía, tuviera la necesidad de saber qué era eso, qué había pasado exactamente. No sé si fui valiente o tonto por presentarme al día siguiente en aquella casa, con toda la intención de saber qué era lo que había ocurrido. Toqué la puerta de madera de aquel lugar. Tuve que hacerlo un par de veces antes de que un señor ya mayor y con un semblante pálido, como el de aquellas personas que se encuentran enfermas, me abrió. Me presenté sin saber con exactitud cómo abordar un tema tan fuera de lo común como una persona como aquel hombre a que se veía inválido por su cansancio a vivir.
No tuve otra opción que contarle toda aquella experiencia que había estado viviendo al pasar por aquella casa, y al notar que aquel hombre poco a poco cambiaba su semblante a uno de miedo, y al notar cómo aquel hombre poco a poco cambiaba su semblante a uno de miedo y de angustia. No terminé de contar lo vivido cuando me pidió que pasara. Me adentré en aquel terreno que, más allá de la cerca de madera, contaba con un chiquero casi justo a la entrada y una pequeña casa en obra negra en el fondo. Muchacho, tú no sabes lo que significa que me digas esto. Esto sí es real. Y tal vez tú vienes esperando que te diga que todo esto es tu imaginación, pero no es así, dijo aquel hombre. Y después continuó contándome cómo le hacía a él para vivir en aquel lugar, con el motivo de cuidar del terreno, con la casa y 6 cerdas que los dueños, que ahora vivían en Estados Unidos, habían dejado. Desde hace unos meses vino y se mete en el corral. No sabía qué pensar cuando vi que las cerdas ya estaban panzonas. Hace unas semanas lo mismo, algo se mete y viene. Yo no salgo, pero ¿para qué te voy a mentir? No me arriesgo. En mi pueblo eso no es cosa buena. Tú lo sabes porque ya lo viste, pero lo de hoy... Hizo una pausa aquel señor, ya mayor, que genuinamente se veía asustado. Con lo de hoy yo me largo de aquí. Ya estoy viendo con mis compadres si me dan chance en su casa, en lo que me regreso a mi rancho, dijo aquel hombre, mientras me señalaba una cubeta con lo que parecían los restos de unos lechones. Y digo restos porque lo que había ahí eran solo pellejos y huesos. El cabrón viene solo para cruzarlas y regresa unos meses después para comerse a sus lechoncitos. No supe qué decirle a aquel hombre, Jorge, pero sí tuve un sentimiento de compasión por su situación. No me quedé mucho rato a hablar más con él, y tampoco tuve más ganas de seguir preguntando. Él, al igual que yo, estaba en la misma situación. Después de ver los restos de aquellos animales, no tuve ganas de investigar más. La valentía que en un momento tuve desapareció. Sé que tal vez la gente que te escuche quiera saber qué pasó después con aquellos animales y con aquella casa, o si alguien había visto algo parecido, pero no lo sé, Jorge. Te cuento lo que yo viví y lo que sé. Después de eso, aunque seguí unos meses en aquel empleo, no volví a pasar por aquellas calles, ni tampoco pregunté ni conté nada a nadie. Pero eso que viví aún me sorprende el día de hoy. Tal vez alguien de los que escuchan sabrán decirme qué fue esa cosa, un nahual o un demonio o una criatura fuera de nuestro entendimiento. De cualquier forma, gracias por escucharme, y gracias a toda la comunidad por escuchar mi relato. Pero de cualquier forma me gustaría saber si alguien ha vivido algo parecido. Creo que algo así me haría sentir un poco más tranquilo de que no soy el único que ha visto algo tan horrible como lo que me tocó ver a mí.